Gloria a Dios. Qué bendición tan grande poder estar llegando hasta los hogares de cada uno de los que está recibiendo esta transmisión de esta palabra. Estamos haciendo un estudio acerca de cuando Jesús aparece. Es un seminario que hemos venido realizando en los últimos domingos acerca de qué sucede cuando Jesús aparece en nuestras vidas y qué condiciones requiere el Señor para poder aparecer en medio de nosotros. Así que vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 24 versículos del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Tremendo. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén y amén. Hemos venido estudiando acerca de esas condiciones, requisitos que el Señor pone para aparecerse. ¿Y qué sucede cuando Jesús se aparece en nuestras vidas? Lo primero que vimos es que iban dos discípulos, y eso indica que Dios se mueve cuando dos o más, dice el Señor, están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor quiere que aprendamos a trabajar en equipo. Luego dice la Biblia que esos dos iban hablando acerca de las cosas que habían acontecido en Jerusalén, y Jesús se les apareció, porque donde hay dos o tres que están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que si tú ahí estás en tu casa, con tu esposa, con tu hijo, con tu papá, con tu hermano, con alguien que te has puesto de acuerdo para escuchar la palabra de Dios, entonces está reunido en el nombre del Señor. Y allí en tu casa está Jesús en medio tuyo, en medio de tu matrimonio, de tu familia. Gloria a Dios. Así que hoy te quiero decir: Jesús está allí escuchando contigo esta palabra que tú estás recibiendo en este momento, porque tu intención es conocer acerca de Jesús. Es el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que entonces el Señor les preguntó: ¿qué pláticas son esas que tienen y por qué están tristes? Porque en ellos había venido un espíritu de tristeza. Había venido un momento en donde habían bajado la guardia en el ánimo debido a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le dicen: ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que acá han acontecido? Y el Señor Jesús le pregunta, le dice: ¿qué cosas? Queriendo sacar de ellos una palabra de fe. Y ellos le responden: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, grande, poderoso en obra y en palabra delante del pueblo. Entonces ellos
hicieron una declaración profética de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él era varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Y de eso hablamos también hace 15 días. Y luego dice la Biblia que entonces el que le respondió se llamaba Cleofás. Y vimos en la palabra que muy probablemente está haciendo referencia a una pareja matrimonial que venía desde Jerusalén hacia Emaús. Y esa pareja matrimonial muy probablemente eran tíos de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú quieres conocer más, ve a la palabra de hace 8 días y revisa, escudriña las escrituras para que encuentres esta enseñanza. ¿Ven? Y bueno, hoy vemos que el Señor continúa escuchándolos a ellos, y ellos le dicen, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora, nosotros siempre hemos creído, hemos hablado que fueron los judíos los que mataron a Jesús, los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario, y eso siempre lo hemos dicho y hacemos como un señalamiento de alguna manera hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de los judíos, como si ellos hubieran sido los que entregaron y mataron a Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo quiero que vayamos a las escrituras y veamos qué fue lo que realmente llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Y vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera de Corintios 15, 3. Dice la palabra, porque está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Porque primeramente os he enseñado, o sea, es lo primero que el apóstol Pablo enseñaba a las iglesias, a la gente que se convertía al cristianismo, a los que comenzaban a estudiar la palabra de Dios, a ser discipulados. Entonces él les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, el apóstol Pablo también recibió la primera enseñanza acerca de Jesús. Es la primera que él reproducía cuando enseñaba a la gente, a las iglesias nacientes acerca de Cristo. ¿Qué es lo que él enseñaba? Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Entonces, aquí entendemos una cosa que cambia nuestra perspectiva y nuestro conocimiento acerca de qué fue lo que pasó en la cruz y por qué Jesús fue a la cruz. No fue porque había un malhechor en la época de Jesús, un rey Herodes, porque había unos sacerdotes que no descubrieron las escrituras. Eso es accidental en la historia, o esto es, digamos, no es lo más importante en esta historia. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario no fueron los judíos, sino que fue nuestros pecados. Y aquí nosotros debemos revisar, porque el pecado del hombre es la causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que realmente llevó a Jesús a la cruz del Calvario fue nuestros pecados. Y de esta manera cambia totalmente la perspectiva, porque de ser señaladores hacia los judíos como los causantes de la muerte de Cristo, ahora nosotros tenemos que poner ese dedo hacia nosotros. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando nosotros acusamos a las personas, porque saben, cuando acusamos a las personas, lo que hacemos es señalar y decimos es que él fue el culpable, ella fue la culpable,
y estamos señalando con este dedo hacia el frente, con este dedo señalamos a Dios, pero con estos 3 dedos nos estamos señalando a nosotros mismos. Y lo que hoy quiere el Señor que revisemos es de qué manera yo participé en la cruz del Calvario, en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, para que nosotros lo entendamos y nos lo grabemos de una vez para siempre, es: los culpables de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fueron los judíos, fue tu pecado y mi pecado. Fue todas las veces que nosotros mentimos. Es todas las veces que nosotros permitimos el orgullo en nuestra vida. Es todas las veces que nosotros somos altaneros y groseros. Es todas las veces que nosotros somos peleoneros. Es todas las veces que nosotros participamos de pecados sexuales con nuestros ojos. Es todas las veces que nosotros hemos practicado la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, el robo, el odio, la rebeldía, la grosería, la deshonra a los padres. Es todas las veces que hemos practicado la idolatría. Es todas las veces que nosotros hemos robado, hemos quitado, hemos sido deshonestos. Así que hoy Jesús está recibiendo el castigo en la cruz del Calvario por mis pecados. La Biblia dice que más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada uno de nosotros se descarrió por su camino, mas Jesús llevó en Él el pecado de todos nosotros. Y hoy quiero que entendamos por qué Jesús decidió morir en esa cruz del Calvario. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, una persona cuando peca no le espera otra cosa que la muerte. El Señor le dijo a Adán cuando lo creó y lo puso en el huerto del Edén, le dijo: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto, le dijo Dios, no comerás de él, porque el día que comieres ciertamente morirás. O sea, la paga del pecado es la muerte. Y a cada uno de los que cometimos pecado nos esperaba la muerte. Ahora, quiero que aclaremos de una vez por todas acerca de la clasificación de los pecados, porque nosotros muy fácilmente entramos a clasificar los pecados y nos parece que es más grave el asesinato, la violación, que la mentira, cuando delante de Dios la mentira es un pecado y el pecado trae como consecuencia la muerte. No dice la Biblia que los pecados de las mentiras no dan como consecuencia la muerte. No dice la Biblia que los pecados de los robos para ayudar a las personas necesitadas no traen como consecuencia la muerte. El pecado cualquiera que sea trae como consecuencia la muerte. Ahora, si un pecado pequeñito según tu criterio trae como consecuencia la muerte, entonces ¿qué diferencia hay entre ese pecado y el asesinato que como consecuencia trae la misma muerte? Lo que aquí nos está enseñando el Señor es que nosotros debemos tener un criterio muy claro acerca del pecado. No existe el pecado venial y no existe
el pecado no mortal, porque todos los pecados traen como consecuencia la muerte. Así que tú no puedes permitir la envidia en tu corazón. Así que tú no puedes permitir la pelea en tu corazón. Tú no puedes permitir el orgullo en tu corazón. Tú no puedes permitir estar viendo esos programas o esa pornografía con tus ojos. Un día el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo: antes os fue dicho, no adulterarás, no fornicarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, una mirada de pornografía es lo mismo que adulterio ante los ojos de Dios. Ahora, ¿qué es una mirada de pornografía? Dice el Señor: cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón. Y cuando alguien ve pornografía, ¿qué es lo que está haciendo? Está deseando tener una relación sexual con esa persona que está viendo pornografía. Y ese deseo en su corazón de esa persona ya se convierte ante los ojos de Dios en pecado de adulterio. Así que nosotros debemos revisar, porque si nuestros ojos están siendo utilizados para hacer las ventanas de la pornografía en la vida, entonces estamos contaminando el templo del Espíritu Santo con pornografía. Y estamos cometiendo el pecado que Dios llama adulterar o adulterio. Y la Biblia dice: no erréis, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Así que, mi amado, si tú eres un hombre casado, tú no puedes estar mirando con ojos de deseo a ninguna mujer que no sea tu esposa. El Señor no prohibió las relaciones sexuales, pero las enmarcó dentro de los parámetros del matrimonio. Porque dice la Biblia: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, primero fue la bendición y luego la multiplicación. Primero vino la bendición de Dios en el matrimonio y luego vino la instrucción de tener intimidad para multiplicarse y crecer en la tierra. Porque hay personas que han comenzado al revés, que comienzan primero con las relaciones sexuales y después de un tiempo, si les va bien, entonces van a buscar la bendición de Dios. O sea que arrancaron apostándole al fracaso en el matrimonio. Por eso debemos tener mucho cuidado. El Señor dijo: antes os fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que le diga a su hermano fatuo o tonto o bobo, ya cometió con él un pecado digno de juicio eterno. ¡Wow! Entonces, el Señor Jesucristo lo que realmente hizo cuando vino aquí a la tierra no fue abolir la ley, sino ajustar las tuercas de la ley. Y lo puso a nivel más sublime, la vida de santidad. No solamente es cumplir con no tener una relación sexual, sino que ahora dice: si miras a una mujer para desearla, ya adulteraste con ella. No solamente es el hecho de ir y matar a una persona físicamente, sino que si le está diciendo tonto o bobo o fatuo, está cometiendo pecado digno de juicio eterno. O sea, nosotros debemos revisar en nuestra vida, porque también la Biblia dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que cualquiera que esté mintiendo está expuesto al fuego eterno. Wow. Ahora entendemos por qué el pecado
trae como consecuencia la muerte, y no solamente el pecado de lo que hemos llamado pecados grandes o pecados que juzgan las autoridades en las naciones, porque las autoridades en las naciones no juzgan el adulterio, porque las autoridades en las naciones no juzgan la fornicación. Es considerado algo natural para las naciones que un joven y una jovencita vayan y tengan relaciones sexuales sin tener la bendición de Dios. Pero Dios sí. Y Dios llama a las relaciones prematrimoniales fornicación. Así que si tú estás teniendo relaciones con tu novia o con una persona sin tener la bendición de Dios, tú estás cometiendo un pecado que la Biblia le llama el pecado de fornicación. Tampoco quiere Dios que hagamos imágenes, idolatría, y que nos arrodillemos o que les demos lugar de honra. La Biblia también nos enseña que no debemos hacernos imágenes y que no debemos llevarla a nuestra casa y no debemos ponerla en un lugar de honra. Hay personas que dicen, no, yo tengo las imágenes, pero yo no las adoro. Pero lo que la Biblia dice es que no las debemos honrar. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando lleva una imagen a su casa y la pone en una pared colgada o la pone en un altar? Está dándole un lugar de honra. Y por eso es que dice la Biblia que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con ningún otro. Y eso se llama el pecado grave de la idolatría, porque al igual que todos los demás pecados, trae como consecuencia la muerte. Si tú eres una persona deshonesta en tus negocios, que está facturando doble, que está pasando negocios por debajo de cuerda, que está sobornando a las autoridades o a los que toman decisiones y estás pasando dinero por debajo de cuerda para obtener un negocio, eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Y la Biblia dice que debemos ser hombres íntegros, irreprensibles, maridos de una sola mujer, que gobernemos bien la casa, que tengamos a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad. Dice, no un avaro. Avaro es el amador del dinero, el que ha puesto su corazón en el dinero. Y la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciándolo muchos se extraviaron de la fe y han venido a ser traspasados por muchos dolores. Todos los pecados que la palabra de Dios enseña que son pecados, traen como consecuencia la muerte. Y esos pecados, nuestros pecados, fueron los que realmente crucificaron a Jesús en la cruz del Calvario. Y si tú has entendido esto y has recibido a Jesús de Nazaret como tu Señor y Salvador, tú ya no puedes practicar el pecado, porque los hijos de Dios no practicamos el pecado. Ahora, no quiere decir que no puedas caer un día en la tentación, pero entonces debemos decir, como dice el Padre nuestro, líbranos de la tentación. Y debes levantarte y pedirle perdón al Señor, y debes nuevamente arrepentirte de esa falta y continuar en una vida correcta y en ascenso delante de la presencia del Señor. Vemos que lo que realmente trae como consecuencia la cruz del Calvario fue nuestros propios pecados. Por eso dice allí en el versículo 21, pero nosotros esperábamos, hablando de Jesús, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, cuando Jesús se aparece
en medio de nosotros, Jesús nos muestra nuestros pecados. O sea, si tú invitaste a Jesús a entrar en tu corazón, a caminar contigo, a estar en medio de tu hogar, ¿sabes qué va a hacer Jesús? La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú estabas con tu esposa, con tus hijos, en tu casa, viviendo en oscuridad, en tinieblas. Pero cuando tú invitaste a Jesús a entrar a tu casa, entonces lo que entró en la casa fue una luz encendida grandemente. Y esa luz, ¿qué hace cuando entra en nuestra casa? Ilumina todo lo que hay en la casa. Entonces, al iluminar nuestra casa, nos vamos a dar cuenta que hay cosas en desorden. Mientras la casa estaba en tinieblas, no se notaba el desorden. Pero ahora que la luz entró a tu casa, ilumina de tal manera tu hogar que comienza a notarse todo lo que está en desorden en tu vida. Entonces, si tú estás tratando de manera agresiva a tu esposa, pero ya Jesús está en tu casa, entonces cuando lo hagas, eso va a sonar como si fuera una mancha fea. Va a ser algo horrible ante tus ojos. Si tú eras vulgar y por cada frase que decías 3 vulgaridades, entonces ahora que Jesús entra en tu casa como la luz del mundo, en ese momento esas palabras van a retiñir en el oído y van a sentirse feas, sucias. Si tú veías pornografía y ahora Jesús entró en tu casa, entonces cuando vuelvas a hacerlo, tú vas a ver eso como algo asqueroso y no vas a querer volver a hacerlo más. Si tú tratabas mal a tus padres y los deshonrabas y le tirabas la puerta de tu cuarto en la cara, si tú les traías malas calificaciones, si tú eras de esos hijos que no valoran lo que los padres están haciendo todo el día, sus trasnochas, sus trabajos, sus esfuerzos que han hecho desde que tú naciste, y tú los maltratas con tus palabras y tú menosprecias su esfuerzo y tú le traes malas calificaciones y tú hablas mal de ellos, entonces ahora que la luz entró a tu casa, tú vas a darte cuenta que eso está sucio. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús entra en el corazón, en la vida, en el hogar de una familia, de una persona? Lo que realmente está sucediendo es que ahora se nota y se ve todo lo incorrecto que estamos haciendo, por lo cual eso trae arrepentimiento a nuestro corazón. Le pedimos perdón al Señor y cambiamos nuestro comportamiento de tal manera que ahora le agrade a Jesús nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Entonces, entendamos que si nosotros invitamos a Jesús a nuestra casa, nosotros estamos ahora viendo las cosas de otra manera y nos estamos dando cuenta muy claro. Ahora nuestros ojos pueden ver, porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si Jesús está en tu corazón, en tu familia, si Jesús está en medio de tu hogar, ahora tienes que cambiar tu manera de ser. La Biblia dice: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. También dice la Biblia que el hombre que trata áspero a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. O sea, si tú eres un grosero, un patán con tu esposa, la tratas de manera áspera, corre, apúrate, ya leí. Hay personas que son ásperas, brochas, le llamamos en Colombia,
brochas. Si tú eres brocha con tu esposa, cada vez que tú te arrodillas a orar, tus oraciones tienen estorbo y no pasan por el techo de tu casa, no alcanzan a llegar delante de la presencia de Dios las oraciones de aquel que es brocha con su esposa. Y si tú no has llevado a tu esposa al altar y hoy Dios te habló y Dios hoy te mostró que eso no le agrada a Dios, entonces proponle matrimonio y llévala al altar y recibe la bendición de Dios en tu familia, en tu casa, y pídele perdón a Dios por no haberlo tenido en cuenta en tu familia como tu Señor y Salvador personal. Así que yo les quiero a todos invitar a que cierren sus ojos allí donde están y le pidamos perdón al Señor por no haber tenido a Dios como lo más importante en nuestra vida, por haberlo llevado con nuestros pecados a la cruz del Calvario. Porque si tú no hubieras pecado, Jesús no hubiera tenido que venir a morir por ti. Pero la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Jesús nos esperó a que tú fueras un santo, a que tú fueras un hombre puro, íntegro, buen padre, buen esposo, para morir en la cruz por ti. O sea, Jesús por fe murió en la cruz esperando que tú y yo después lo recibiéramos en nuestro corazón. O sea, el paso más grande de fe que hay en toda la historia del universo y de la humanidad es la muerte de Cristo en la cruz. Cristo murió cuando ni siquiera en nosotros estaba pensado el arrepentimiento. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió en la cruz para darnos vida y vida eterna y vida en abundancia. Cierra tus ojos allí donde estás. Pon tu mano derecha pegadita a tu corazón y dile conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te abro la puerta de mi corazón y te invito para que entres en mi vida y para que seas el dueño y el Señor de mi vida y de mi casa. Hoy te quiero pedir perdón, porque hoy entiendo que fue mi pecado el que te llevó a la cruz del Calvario. Fue mi pecado el que generó esos latigazos sobre tu cuerpo. Fue mi pecado el que te clavó esa corona de espinos. Fue mi pecado el que te clavó tus manos y tus pies en ese madero. Fue mi pecado, Señor, el que te escupió, el que te menospreció, el que te abandonó en la cruz. Por eso hoy te pido de todo corazón que tú entres en mi vida, Señor Jesús. Te invito a que seas el dueño y el Señor de mi vida y de mi casa. Cambia mi historia y la historia de mis generaciones. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Me duele haberte fallado, Señor. Hoy que entiendo lo que realmente te llevó a la cruz del Calvario y que te tengo a ti en mi corazón y que he entendido que me amaste cuando yo era un pecador y que no esperaste que fuera bueno para salvarme, Señor, sino que me rescataste del hoyo cenagoso, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y de hoy en adelante yo te seguiré y yo te serviré todos los días de mi vida. Cuenta conmigo, Señor. Cambia mi historia, Señor. Enséñame
a ser más como tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.